Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro del Apocalipsis. Capítulo 11, versículo 19 y capítulo 12, versículos 1 al 6 y 10. Se abrió el templo de Dios en el cielo. Y dentro de él se vio el arca de la alianza. Apareció entonces en el cielo una figura prodigiosa. Una mujer envuelta por el sol, con la luna bajo sus pies, y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y a punto de dar a luz, y gemía con los dolores del parto. Pero apareció también en el cielo otra figura. Un enorme dragón, color de fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada una de sus 7 cabezas. Con su cola barrió la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Después se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo. En cuanto éste naciera, la mujer dio a luz un hijo varón, destinado a gobernar todas las naciones con cetro de hierro. Y su hijo fue llevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. Entonces oí en el cielo una voz poderosa, que decía: ha sonado la hora de la victoria de nuestro Dios, de su dominio y de su reinado, y del poder de su Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza. Póstrate ante él, que él es tu Señor. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir. Segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 15, versículos 20 al 27. Hermanos, Cristo resucitó. Y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden. Primero Cristo, como primicia. Después, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación, cuando Cristo entregue el reino a su Padre, después de haber aniquilado todos los poderes del mal. Porque Él tiene que reinar, hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado, será la muerte. Porque todo lo ha sometido Dios bajo los pies de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 1, versículo 39 al 56. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo, y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos,
La criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído. Porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo. Acordándose de la misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses. Y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en el día de hoy, abordaremos varios aspectos de este Evangelio que nos habla de nuestra Madre María. Pongamos atención. María, mujer de fe que camina con prisa para servir. El Evangelio de San Lucas nos regala una escena muy admirable y a la vez espiritual. El encuentro entre María e Isabel. María, después de recibir el anuncio del ángel, se levanta y se pone en camino de prisa hacia la montaña. No espera, no se queda quieta, no duda ni se encierra en sí misma. Lo primero que hace es salir de su casa para ir a ayudar a su prima Isabel, que también está embarazada. Este gesto, tan simple en apariencia, encierra una enseñanza muy grande. La fe verdadera no se queda quieta. La fe auténtica nos mueve a servir, a acompañar, a salir de nosotros mismos. María es una mujer joven, humilde, de pueblo, sin estudios ni comodidades. No tiene grandes recursos ni influencias, pero tiene lo más importante, una fe inmensa y un corazón dispuesto. Ella ha dicho sí a Dios, y ese sí la transforma. No se queda contemplando su experiencia espiritual como algo privado, sino que la convierte en acción, en servicio, en cercanía. Esa prisa con la que va a ver a Isabel no es ansiedad ni nerviosismo. Es la prisa del amor, la urgencia del que sabe que el otro lo necesita. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos cosas bonitas de parte de Dios, pero no nos levantamos? Tal vez porque estamos cansados, o porque nos da pereza, o porque pensamos que no es tan importante. Pero María nos enseña a no quedarnos sentados. Nos enseña a actuar, a movernos, a dejarnos llevar por el impulso del amor. Y eso es algo muy actual. Vivimos en un mundo donde muchas veces la fe se vuelve algo pasivo. Vamos a misa, rezamos, escuchamos predicaciones, pero no hacemos nada con eso. María, en cambio, nos muestra que la fe verdadera se nota en lo concreto, en cómo trato a mi familia, en si estoy disponible para mis vecinos, en cómo me comporto en el trabajo, en si soy capaz de ver al otro y acercarme. Otro detalle hermoso de este pasaje es cómo María no solo va a ayudar, sino también a compartir la alegría, porque la fe no es un tesoro para guardar en secreto, es una alegría que se comparte. Cuando llega a casa de Isabel, no hace falta decir mucho. Solo su saludo hace que Juan, el hijo que Isabel lleva en el vientre, salte de alegría, porque donde va María, va Jesús, y donde va Jesús, hay alegría. Esto también nos habla a nosotros. ¿Qué llevamos cuando visitamos a alguien? ¿Qué llevamos a los lugares que frecuentamos? María, con solo llegar, hace que el ambiente se llene del Espíritu Santo, y no porque grite o predique, sino porque su sola presencia, sencilla y alegre, transforma el lugar. Ella lleva a Jesús en su seno, y eso cambia todo. Después, Isabel la bendice con palabras profundas.
Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Pero también le dice algo más, que es el corazón de todo. Dichosa tú que has creído. María es dichosa no solo porque va a ser madre de Jesús, sino porque ha creído, porque confió, porque dijo sí sin entender todo, porque se puso en manos de Dios aunque no sabía el camino exacto. Y aquí está otra enseñanza para nosotros. La fe no es tener todas las respuestas. La fe no es entenderlo todo. La fe es confiar. Es decirle a Dios, no sé cómo va a ser todo, pero creo que tú me acompañas. Creo que tus promesas se cumplen, aunque tarde, aunque duela, aunque no vea aún los resultados. A veces, en la vida, nos tocan momentos difíciles, problemas económicos, enfermedades, tensiones familiares, incertidumbres, y sentimos que la fe se tambalea, que no vemos claro, que rezamos y no sentimos nada. Pero ahí está el ejemplo de María, una mujer sencilla, sin poder, sin seguridades, que se fía de la palabra de Dios y camina, que se pone en camino, no por tener todo claro, sino porque confía. Y luego de ese encuentro tan hermoso con Isabel, María canta en Magnificat, una oración que ha pasado de generación en generación. Un canto que no sale del orgullo, sino de la humildad. María reconoce que todo lo bueno que ha pasado en su vida es obra de Dios, y lo proclama. Su alma canta la grandeza del Señor porque se ha sentido mirada, valorada, amada por Él. Ella, una muchacha humilde, dice, ha mirado la humillación de su esclava. No dice, miren lo importante que soy ahora que seré madre del Mesías. No, dice, Dios me ha mirado con amor a pesar de mi pequeñez. Y eso es algo con lo que todos podemos identificarnos. Todos queremos ser mirados, reconocidos, valorados. Y Dios nos mira así. Nos mira con ternura, con cariño, con paciencia, como miró a María. En su canto, María también muestra que Dios no es indiferente al sufrimiento del mundo. Ella dice que Dios derriba a los poderosos, enaltece a los humildes, sacia a los hambrientos y deja vacíos a los ricos. Es una proclamación de justicia, no como venganza, sino como restauración del orden. María entiende que Dios no solo actúa en su historia personal, sino en la historia de los pueblos, que Dios no se queda quieto ante la injusticia, que Dios actúa, aunque a veces parezca lento. María canta lo que Dios hace en lo grande y en lo pequeño, en lo personal y en lo colectivo. Y después, el texto termina con una frase sencilla. María se quedó con Isabel unos 3 meses y luego volvió a su casa. Esa es la prueba de que su visita no fue un acto simbólico, ni una visita de cortesía. Fue una presencia real, concreta, cotidiana. 3 meses ayudando, acompañando, sirviendo. No hay discursos, no hay milagros, no hay fama. Solo servicio silencioso y constante. Y eso es lo que más necesita el mundo hoy. Personas que, como María, estén dispuestas a servir, a acompañar, a quedarse. No para figurar, no para imponer, sino para amar. A veces pensamos que cambiar el mundo es tarea de los grandes líderes. Pero María nos muestra que se cambia el mundo desde lo pequeño. Una visita, una ayuda, un gesto de fe, un sí a Dios. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos tener a María como modelo. No como figura lejana, sino como mujer cercana, madre nuestra, compañera de camino. Ella no nos pide que hagamos cosas extraordinarias, sino que tengamos un corazón disponible. Que digamos sí, que confiemos, que nos pongamos en camino, que sirvamos, que creamos que Dios también puede hacer maravillas en nuestra vida, si le damos espacio. Otro aspecto del Evangelio nos habla de María, una mujer que se levanta para servir. Hay momentos en la vida en los que una frase sencilla lo dice todo.
En el Evangelio de San Lucas nos dice: María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña. Esa frase es corta, pero encierra una profundidad tremenda. Porque lo que hace María en esos primeros días después del anuncio del ángel no es cualquier cosa. María no se queda parada, ni confundida, ni encerrada en sus pensamientos. María se levanta y se pone en camino. Imaginemos la escena. Una muchacha muy joven, recién enterada de que está esperando un hijo por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo reaccionaría cualquiera en su lugar? Tal vez con miedo, con dudas, queriendo contárselo a alguien, o necesitando tiempo para procesar lo que le ha pasado. Pero no, María se levanta, no por obligación, sino por amor. No porque la mandan, sino porque siente en su corazón que alguien la necesita. Y ese alguien es su prima Isabel. Este gesto nos habla muchísimo de quién es María. Es una mujer profundamente humana, sensible, solidaria. No piensa primero en ella, ni en sus propias necesidades, ni en sus preguntas. Piensa en Isabel, que también espera un hijo y que quizás necesita ayuda. María no tiene que esperar una señal, ni que alguien se lo pida. Ella se pone en camino. Es una mujer que ve, que escucha, que se da cuenta de las necesidades del otro, y actúa con rapidez. No se demora, no se distrae. Sale con decisión y con amor. Qué gran ejemplo es María para todos nosotros, porque en el mundo en el que vivimos hoy, donde todo va tan rápido y a veces nos cuesta tanto salir de nosotros mismos, María nos enseña a estar atentos a los demás. Nos enseña que la fe no es solo rezar o ir a misa, sino también moverse, actuar, servir, estar presente. Ella no da discursos. No se pone a explicar lo que ha vivido con el ángel. Simplemente actúa con amor. Y ese amor es silencioso, concreto, comprometido. Pensemos un momento, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando alguien necesita ayuda? ¿Nos levantamos como María? Muchas veces decimos que queremos ayudar, pero esperamos que las cosas sean cómodas para nosotros, que no interrumpan nuestros planes, que no nos incomoden. María no pensó en su embarazo, ni en el camino largo, ni en el cansancio. Se dejó mover por el amor. Y esto es algo que no depende de tener mucho o poco. María no tenía riqueza, ni poder, ni títulos. Tenía fe y tenía corazón. Eso es lo que cuenta. No hace falta ser alguien importante para hacer cosas importantes. Lo que hace grande una persona es su capacidad de amar, de servir, de estar disponible. Y eso lo puede hacer cualquiera. Lo puedes hacer tú, en tu casa, con tu familia, en tu barrio, en tu trabajo. Basta con abrir los ojos y el corazón. Además, hay algo hermoso en este gesto de María. Ella no espera reconocimiento. No va donde Isabel para que le digan qué buena eres. No busca aprobación ni agradecimientos. Va porque ama. Va porque servir es parte de su forma de ser. Y eso nos enseña a hacer el bien sin esperar nada a cambio. Hoy muchas veces se hace algo y se publica, se comparte, se espera una felicitación. Pero María no necesita eso. Ella actúa desde la humildad y el silencio. Otra cosa que llama la atención es que María, aun siendo portadora de un misterio tan grande, lleva en su vientre al Hijo de Dios. No se cree superior. No se encierra en sí misma para meditarlo sola, ni se comporta como alguien especial. Todo lo contrario. Se comporta con sencillez, con normalidad, con humildad. Va donde su prima como una más. Es ese tipo de personas que uno quiere tener cerca, porque no te juzgan, no te hacen sentir menos, sino que te abrazan con su presencia. Y aquí hay un mensaje muy importante para nuestra vida, porque a veces, cuando sentimos que Dios ha hecho algo en nosotros, corremos el riesgo de volvernos orgullosos o de aislarnos. Pero María nos enseña que la verdadera espiritualidad es la que te hace más humano, más cercano, más servicial. Si tu experiencia de fe no te hace amar más,
servir más, escuchar más, entonces hay algo que revisar. Porque la fe verdadera siempre te lleva al otro, como le pasó a María. En la vida cotidiana, este ejemplo de María se puede vivir en cosas pequeñas. Una llamada a alguien que está solo. Un plato de comida preparado con amor. Un rato de escucha para alguien que necesita desahogarse. Ir a visitar a un enfermo. Ofrecer ayuda sin que la pidan. No hace falta irse lejos para servir. A veces, quien más necesita de nosotros está justo al lado. María es el modelo perfecto de esa fe que se pone de pie, que no se queda quieta, que se pone en camino, y lo hace con prisa, no porque esté apurada, sino porque el amor no espera. El amor no se entretiene. El amor va directo a donde hay necesidad. Y no olvidemos esto, María se puso en camino estando embarazada. Es decir, no tenía las condiciones ideales para hacer ese viaje. Estaba empezando su propia historia. Tenía también sus dudas, sus inquietudes. Pero eso no la frenó. ¿Cuántas veces nosotros pensamos, no puedo ayudar porque estoy pasando por lo mío? Y claro, todos tenemos problemas. Pero eso no significa que no podamos pensar también en los demás. A veces, servir a otro también nos ayuda a sanar a nosotros. María no es una figura de museo. No es una estatua fría. Es una mujer viva, real, valiente, que nos enseña con su ejemplo. Nos enseña que ser creyente no es cuestión de palabras, sino de gestos. Que amar a Dios es amar a los demás. Que la espiritualidad no está separada de la vida, sino que se vive justamente en lo cotidiano. Por eso, si hoy te preguntas, ¿qué quiere Dios de mí? Puedes mirar a María. Dios quiere que te levantes, que salgas de ti mismo, que mires a tu alrededor, que te pongas en camino, con prisa, con alegría, con sencillez. Que lleves su presencia, tu tiempo, tu escucha, tu ayuda, allí donde más se necesita. Y si alguna vez dudas, si sientes que no sabes por dónde empezar, pídele a María que te acompañe. Ella sabe cómo caminar, sabe lo que es el silencio, sabe lo que es el cansancio, sabe lo que es servir sin ser vista. Es una madre que camina contigo, que te toma de la mano, que te enseña a vivir la fe con los pies en la tierra y el corazón en Dios. Otro aspecto del Evangelio es Jesús, el Señor que ya vive y actúa desde el vientre. Cuando leemos el pasaje del Evangelio según San Lucas, donde María visita a su prima Isabel, muchas veces nos enfocamos en el gesto de María, y es natural. Pero si miramos con atención, hay otro protagonista silencioso que transforma todo el encuentro, Jesús. Y no Jesús predicando, ni haciendo milagros, ni crucificado o resucitado. No, es Jesús todavía en el vientre de su madre. Un Jesús pequeñito, aún sin haber nacido, pero ya lleno de vida y de poder. Esto es profundamente revelador, porque nos muestra que Jesús, el Hijo de Dios, no empieza a ser Señor cuando nace en Belén, ni cuando hace milagros, ni cuando muere en la cruz. Jesús es el Señor desde el primer instante de su existencia humana, desde que María dice, sí, el Verbo se hace carne en su seno. Jesús está vivo, presente y actuando incluso antes de ser visto o tocado. Y eso tiene un mensaje muy fuerte para nuestra fe. Cuando María llega a casa de Isabel, no dice nada sobre su embarazo, solo saluda, pero algo poderoso sucede en ese instante. Isabel, llena del Espíritu Santo, reconoce lo que está ocurriendo. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Fijémonos en esa frase, mi Señor. Isabel no dice el niño que vas a tener o el futuro Mesías. Dice mi Señor. Está reconociendo en ese momento que el que está en el vientre de María es ya el Señor. Es Dios con nosotros. ¿Y cómo lo reconoce? Porque en cuanto María saluda, el niño que Isabel lleva en su vientre, Juan el Bautista, salta de alegría. Es un gesto profundo.
No es una patada cualquiera. Es una reacción espiritual. Juan, aún no nacido, reconoce la presencia de Mesías. Y esto sucede antes de cualquier palabra, antes de cualquier enseñanza. Jesús, aún en el vientre, ya irradia presencia divina, ya comunica vida, alegría y Espíritu Santo. Aquí tenemos una verdad central de nuestra fe. Jesús no es simplemente un personaje histórico, ni un maestro entre otros. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. Dios mismo se encarna en lo más pequeño, en lo más frágil, en lo más oculto, el vientre de una mujer. Y desde allí ya transforma corazones. Desde allí ya es reconocido como Señor. Esto nos ayuda a comprender el gran misterio de la encarnación, que Dios ha querido hacerse pequeño para estar con nosotros. No ha venido con truenos ni relámpagos, ni imponiendo su poder. Ha venido en el silencio, en la carne, en lo humano, y ha empezado su misión desde el primer instante de su vida humana. Este detalle tiene muchas implicaciones para nuestra vida espiritual. En primer lugar, nos enseña que Jesús no necesita esperar a ser adulto para obrar. No necesita tiempo para empezar a ser Dios. Lo es desde el principio. Y eso nos ayuda a valorar cómo Dios actúa muchas veces de manera oculta, silenciosa, imperceptible. A veces queremos que Dios se manifieste con cosas espectaculares, con señales evidentes. Pero Dios suele comenzar su obra desde lo escondido, desde lo pequeño, como en el vientre de María. También nos enseña algo precioso, que la vida humana, desde su concepción, es sagrada, porque Jesús, nuestro Señor, también fue un embrión, también fue un feto, también estuvo en el vientre de su madre, y desde allí ya era plenamente Él. Esto no es solo una afirmación biológica, es una verdad teológica. La humanidad de Jesús empieza desde el primer instante, y eso le da a cada vida humana una dignidad inmensa. No hay etapa de la vida que esté vacía de valor. No hay momento en que Dios diga, todavía no vales lo suficiente. Toda vida tiene valor porque Jesús mismo ha santificado cada etapa del ser humano, incluso antes de nacer. Otra cosa maravillosa de este pasaje es cómo Jesús, aún sin hablar, comunica alegría. Juan salta de gozo. Isabel se llena del Espíritu Santo. ¿Quién hace todo eso? Jesús. Pero no lo hace con palabras. Lo hace con su sola presencia. Eso nos muestra que Jesús no es solo alguien que enseña o que nos da mandamientos. Jesús es una presencia viva que llena el corazón. Es alguien que, con solo estar, transforma todo. Su presencia toca, alegra, despierta, llena de Espíritu Santo. Eso es porque Jesús sigue estando presente. Sigue visitándonos, como visitó a Isabel, como visitó a Juan. Su presencia no necesita palabras para obrar. Es una presencia que consuela, que alegra, que enciende la esperanza. Y aquí hay algo hermoso también para meditar. Jesús quiere visitarnos. Así como fue al encuentro de Isabel llevado por María, también quiere llegar a nuestra vida. Y no llega cuando todo está perfecto, cuando ya tenemos todo en orden. Llega en lo cotidiano, en lo sencillo. Isabel estaba en su casa, en su vida diaria, embarazada, quizás cansada. Y en ese contexto, Jesús llega y la llena de alegría. Lo mismo quiere hacer con nosotros. Visitar nuestra casa interior. Traer su presencia en nuestra realidad concreta, con nuestras cargas, nuestras alegrías, nuestras preguntas. Jesús no espera que lo invitemos con una fiesta. Él viene con humildad, con sencillez, y toca nuestro corazón desde dentro. Además, pensemos en esta otra verdad. La salvación ya está en marcha desde el momento en que Jesús está en el seno de María. No empieza en la cruz, ni en la resurrección. Comienza en ese instante en que Dios se hace carne. Por eso, cuando Isabel dice la madre de mi Señor, está afirmando que Dios ha venido a nosotros en persona, y no como un espíritu,
sino como un ser humano completo, con cuerpo, alma, emociones, crecimiento. Esa es la grandeza del cristianismo. Creemos en un Dios que se ha metido en nuestra historia, en nuestro tiempo, en nuestra carne. Un Dios que no ha tenido miedo de hacerse pequeño. Y eso nos llena de esperanza. Porque si Dios ha querido estar tan cerca, tan dentro, tan al fondo de las personas, entonces no hay situación nuestra que esté fuera de su alcance. No hay oscuridad que Él no pueda iluminar. No hay dolor que Él no pueda comprender, porque lo ha vivido desde lo más profundo. Finalmente, es hermoso ver cómo Isabel, al decir la madre de mi Señor, nos regala la primera confesión cristológica del Nuevo Testamento. Antes de Pedro, antes de los discípulos, Isabel ya reconoce a Jesús como Señor. Y eso sucede por obra del Espíritu Santo. Isabel no lo deduce, no se lo dijeron, lo siente en su interior porque el Espíritu la llena. Eso nos recuerda que la fe en Jesús como Señor no es solo un conocimiento intelectual, es una experiencia espiritual, es un regalo de Dios. Es algo que se despierta dentro de nosotros cuando Jesús se hace presente. Por eso, si a veces sentimos que nuestra fe está débil o que no sentimos tanto, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer, como Isabel, que Jesús es el Señor. No solo el Señor de la historia, sino el Señor de mi vida, de mis decisiones, de mis problemas, de mis alegrías. Y podemos decirle, como ella, ¿quién soy yo para que me visite el Señor? No con miedo, sino con humildad agradecida, porque Jesús quiere estar en nosotros, quiere habitar en nuestro interior, y desde allí empezar a transformar todo. Otro aspecto de este Evangelio es la casa de Isabel, una iglesia que nace desde el encuentro y el Espíritu. Cuando pensamos en la iglesia, muchas veces la imaginamos como un gran edificio, como una institución, o como un conjunto de normas y estructuras. Pero el Evangelio de San Lucas nos invita a mirar más profundo. Nos lleva a una casa sencilla, a una escena íntima, familiar, donde sucede algo grande y profundamente espiritual. En esa casa de Judá, en el encuentro entre dos mujeres que creen, se da una experiencia de fe viva, de alegría, de Espíritu Santo, que nos muestra cómo nace la verdadera comunidad creyente. Lo que pasa en esa casa no es algo privado o irrelevante. Es un anticipo de lo que será la iglesia, una comunidad de creyentes, reunidos por la fe, animados por el Espíritu y llenos de alegría porque Dios está presente. El texto dice que María se puso en camino y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías. Esta casa, aparentemente normal, se convierte en un lugar sagrado, no porque tenga un altar o una arquitectura especial, sino porque allí se encuentran dos mujeres que creen. La iglesia comienza en las casas donde hay fe, y eso es lo primero que debemos reconocer. La iglesia nace y crece en los hogares donde se vive la fe con sencillez. María llega con la fe fresca, recién fortalecida por el anuncio del ángel. Isabel también está viviendo un milagro, pues en su vejez está esperando un hijo. Dos mujeres, dos madres, dos creyentes. Y en ese encuentro se desata la presencia del Espíritu Santo. Isabel se llena del Espíritu, Juan salta en su vientre, y ambas se alegran profundamente. Eso es comunidad cristiana. Cuando dos o más se reúnen con fe, el Espíritu Santo actúa. Hoy muchas personas sienten que la iglesia está lejos, que es fría o complicada. Pero este pasaje nos recuerda que la iglesia más auténtica comienza en lo cotidiano, donde hay fe, oración, alegría por lo que Dios hace y apertura al Espíritu. Allí hay iglesia. Y no se necesita mucho, una casa, una visita, un saludo lleno de fe. María no llegó con un sermón. Llegó con su presencia y su fe, y eso bastó para que se desatara una experiencia profunda de Dios. La casa de Isabel nos enseña algo.
La iglesia es ante todo una red de relaciones vivas, donde se comparte la fe y se celebra la presencia de Dios. No es una oficina ni un museo, es un espacio de comunión. María e Isabel no están solas. Comparten lo que viven, lo que creen, lo que esperan. Y eso genera un ambiente de gozo y de alabanza. Este pasaje nos invita a redescubrir que la comunidad cristiana comienza cuando compartimos la fe en la vida cotidiana, cuando no tenemos miedo de decir, mira lo que Dios está haciendo conmigo, o te acompaño con mi oración, o estoy feliz porque siento que el Señor me está ayudando. Eso, tan simple, puede cambiar un ambiente. Puede hacer que una casa se transforme en santuario, como ocurrió en casa de Isabel. Fijémonos también en otro detalle. El Espíritu Santo se derrama en esa casa, sin necesidad de ritos formales. Isabel se llena del Espíritu Santo no por un acto litúrgico, sino por la presencia viva de Jesús en el seno de María y por su fe abierta. Esto nos recuerda que el Espíritu Santo no está encerrado en los templos, sino que se derrama donde hay fe, alegría, humildad y deseo de Dios. La casa de Isabel es una imagen de lo que debería ser cada comunidad cristiana. Un espacio donde el Espíritu pueda actuar libremente, donde se escuche, se reconozca y se celebre la acción de Dios. La iglesia no comienza como una estructura jerárquica. Comienza como un encuentro entre personas creyentes, donde el Espíritu las une, las alegra y las mueve a proclamar la grandeza de Dios. María proclama, Isabel bendice, Juan salta de alegría. Nadie queda indiferente. Todos son tocados por la presencia del Señor. Esto es iglesia, una comunidad en movimiento, en gozo, en anuncio, en comunión. Además, esta escena nos habla de una iglesia que valora a las mujeres y las pone como protagonistas. En esta casa no es Zacarías quien habla, ni los sacerdotes del templo. Son María e Isabel quienes llevan la voz. Son ellas las que sienten, proclaman, profetizan, celebran. Eso nos recuerda que la comunidad creyente no es monopolio de unos pocos, ni está reservada a quienes tienen títulos. Todos los que creen y están abiertos al Espíritu son protagonistas del reino de Dios. La iglesia auténtica es inclusiva, participativa, comunitaria. Y en esta escena, la iglesia nace en femenino, desde la maternidad, la ternura, la fe sencilla. La comunidad cristiana es un lugar donde la fe del otro fortalece la mía. María había creído al ángel, pero llegar y escuchar de parte de Isabel, bienaventurada tú, que has creído, fue un gran consuelo para ella. A veces necesitamos que otro creyente nos confirme, nos anime, nos diga, no estás loca, Dios está obrando en vos. Isabel se convierte en la primera en reconocer públicamente la fe de María. Eso es comunidad. Ayudarnos a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. En la iglesia no estamos para juzgarnos, ni para competir, ni para aparentar. Estamos para acompañarnos, animarnos, afirmarnos mutuamente en la fe. Y eso ocurre en este encuentro. María confirma a Isabel, Isabel confirma a María, y las dos juntas alaban a Dios. Así debería ser nuestra comunidad cristiana. Una red de apoyos espirituales, donde la fe se alimenta en común, no se vive en soledad. Otro punto hermoso de este pasaje es el sentido de permanencia. María no fue a saludar y se volvió. Dice el texto que se quedó con Isabel unos 3 meses. No fue una visita express, fue una convivencia. Y eso también es iglesia. Acompañar los procesos, no solo aparecer cuando todo está bien. María acompaña a Isabel en sus últimos meses de embarazo. Se queda con ella, la ayuda, comparte la vida. Muchas veces creemos que basta con ir a misa una vez por semana. Pero ser iglesia también es estar presentes en la vida del otro. Compartir, sostener, construir relaciones duraderas.
La comunidad cristiana no es solo un grupo que se reúne para rezar. Es una familia espiritual que se acompaña en la vida diaria, que está cuando hay alegría y también cuando hay necesidad. María se queda, no está apurada, no busca su comodidad. Se entrega a la convivencia, porque eso es también construir iglesia. En definitiva, esta escena del Evangelio es como una semilla de lo que será la iglesia después de Pentecostés. Allí también se reunirán los creyentes, llenos del Espíritu, compartiendo la fe, viviendo la fraternidad. Pero aquí, en casa de Isabel, vemos el germen, el inicio, una comunidad pequeña, humilde, pero llena de Dios. Una comunidad que no necesita templos, ni recursos, ni poder. Solo necesita fe, apertura al Espíritu y amor fraterno. Por eso, si sentimos que nuestra comunidad está apagada, fría o dividida, volvamos a esta escena. Preguntémonos, ¿hay fe? Porque donde estas cosas están presentes, allí hay verdadera iglesia. Aunque sea pequeña, aunque sea en casa, aunque no tenga todos los medios. Dios se hace presente donde hay corazones creyentes que se encuentran. Otro punto importante de este evangelio es el Magnificat, un canto de justicia que resuena desde abajo. El Magnificat no es simplemente una oración bonita ni un poema piadoso. Es un canto revolucionario. Es el grito de una mujer pobre, embarazada, desconocida, que canta desde un rincón de la historia. Y sin embargo, sus palabras tienen una fuerza que atraviesa los siglos. En ese canto, María no solo alaba a Dios, también revela su visión del mundo, su fe en un Dios que no está del lado de los poderosos, sino de los humildes, no del lado de los que oprimen, sino de los que esperan justicia. Este enfoque nos invita a mirar el Magnificat como un mensaje profundamente socioteológico, es decir, una proclamación que une la fe con la realidad social. María no canta en abstracto. Habla de un Dios que dispersa a los soberbios, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, llena de bienes a los hambrientos y despide vacíos a los ricos. Esto no es solo poesía, es una visión clara del reino de Dios, donde las estructuras injustas son puestas patas arriba, y donde los que han sido humillados encuentran consuelo y dignidad. Para entender la profundidad de este mensaje, tenemos que recordar quién es María y desde dónde habla. No es una mujer famosa ni poderosa. Es una joven de un pueblo pequeño, que vive en una tierra oprimida por el Imperio Romano. Es pobre, es mujer, y pronto será madre soltera a los ojos del mundo. Y desde esa realidad, proclama que Dios ha mirado su pequeñez, que ha hecho maravillas con ella, y que eso es solo el comienzo de algo más grande. Dios ha elegido empezar la historia de la salvación no desde los palacios, sino desde los márgenes. Esta mirada es profundamente esperanzadora para los que hoy se sienten en los márgenes, para los que luchan por llegar a fin de mes, para los que ven que todo está armado para los mismos de siempre, para los que trabajan duro y siguen sin poder dar el salto. El Magnificat les habla, les dice, Dios no se olvida de ustedes. Dios no juega del lado de los que tienen más, sino de los que tienen menos y aún así confían. En este canto, María no solo reza, proclama una verdad social y espiritual que incomoda a los acomodados y anima a los desanimados. Derriba del trono a los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos hoy? El Magnificat nos recuerda que el poder no es eterno ni invencible, que en el reino de Dios, ese poder se desmorona cuando no se usa para servir, sino para aplastar. María anuncia que Dios no tolera el orgullo, ni la injusticia, ni el egoísmo institucionalizado. Y aunque parezca que los poderosos siempre ganan, el Evangelio insiste, Dios pone límite a su soberbia. Él enaltece a los humildes. Esa es una noticia poderosa. Los humildes no son los tontos, ni los que se dejan pisotear.
Son los que viven con sencillez, que no buscan fama ni poder, pero que siguen adelante con dignidad, fe y trabajo honesto. Son las madres que educan con amor aunque tengan poco, los abuelos que siguen sembrando esperanza, los jóvenes que sueñan con un mundo mejor sin pisar a nadie. María dice que Dios eleva a estas personas, que las mira, que las hace parte de su proyecto. En el reino de Dios, ellos son los primeros. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Aquí no hay medias tintas. Es una afirmación social clara. María está diciendo que Dios actúa en favor de los que no tienen lo necesario, y cuestiona a los que acumulan sin compartir. No dice que tener dinero es malo en sí mismo, sino que ser rico sin solidaridad, sin conciencia, sin justicia, es quedarse vacío delante de Dios. En cambio, los que tienen poco y siguen luchando con esperanza, esos sí serán llenados, saciados, consolados. Esta parte del Magnificat nos invita a revisar nuestras actitudes ante el dinero, el consumo, el egoísmo. María nos pone frente a una decisión. O vivimos desde la lógica del reino, donde nadie sobra, donde se reparte, donde se sirve, o seguimos atrapados en la lógica del mundo, donde manda el más fuerte, el más rico, el más visible. El canto de María también habla de la misericordia de Dios que llega a todos sus fieles, de generación en generación. Esa misericordia no es solo un perdón espiritual, es también un compromiso con los pobres, con los oprimidos, con los que sufren. Dios no se limita a decir te perdono, sino que actúa la historia para cambiarla. Y lo hace no desde lo espectacular, sino desde lo pequeño, desde una mujer como María, desde un pueblo como Israel, desde la fe sencilla de los que creen. Eso nos habla también a nosotros. Hoy, a veces nos sentimos impotentes ante tanta injusticia, tanta corrupción, tanta desigualdad. Pero el Magnificat nos recuerda que Dios empieza su obra en lo escondido, en una casa, en una familia, en un corazón que cree, que si nosotros nos abrimos a su lógica y vivimos con justicia, humildad y fe, estamos colaborando en esa gran inversión de valores que comenzó con María. No es casualidad que este canto haya sido silenciado en momentos históricos, en dictaduras, en regímenes autoritarios, incluso en ambientes religiosos conservadores. El Magnificat fue visto como peligroso. Y lo es, porque cuestiona al poder que oprime, al dinero que no comparte, al orgullo que excluye. No se puede leer este pasaje sin sentir un llamado a revisar nuestras propias estructuras, nuestras decisiones, nuestras prioridades. Por último, vemos un encuentro que es iglesia. María e Isabel, comunidad y misión en camino. Dos mujeres embarazadas, encontrándose en una casa humilde, en un rincón de las montañas de Judá. A simple vista, no hay nada espectacular. No hay multitudes, ni milagros visibles, ni discursos largos. Solo una casa, una voz que saluda, un niño que salta en el vientre, una bendición que brota, una fe que se confirma. Y sin embargo, en este pequeño encuentro está contenida la semilla de la iglesia. El corazón comunitario de nuestra fe empieza ahí, en el gesto de María que va al encuentro, en el abrazo entre dos mujeres creyentes, en la alegría compartida, en la presencia invisible pero real del Espíritu Santo, que mueve, anima, llena y transforma. Este enfoque nos invita a mirar esta escena como una experiencia eclesial, es decir, una vivencia donde se revela lo que la Iglesia está llamada a ser, un lugar de encuentro, de acogida, de fe compartida, de servicio y de misión. María no fue a la casa de Isabel solo para visitarla por cortesía. Fue porque su corazón creyente la llevó a salir, a compartir lo que había recibido y a servir con generosidad. En su caminar ya está la iglesia en movimiento. En su saludo ya está el anuncio. En la casa de Isabel
Ya se respira comunidad. La iglesia no comenzó el día de Pentecostés, ni con la predicación de Pedro, ni en las grandes catedrales. Comenzó en la fe de los sencillos. Comenzó cuando alguien como María se puso en camino con prisa, porque algo grande había nacido en su interior y no podía guardárselo. Comenzó en esa casa donde el Espíritu Santo se derramó sin ruido, pero con fuerza. Por eso, este pasaje no es solo un relato bonito de pasado. Es un espejo de lo que estamos llamados a ser como creyentes hoy. Lo primero que llama la atención es el movimiento de María. Ella no se queda encerrada en sí misma, ni siquiera después de recibir el anuncio más grande de su vida. No dice, tengo que pensar en mí, en mi embarazo, en cómo lo voy a explicar, en cómo me va a juzgar la gente. Al contrario, se levanta y sale de sí misma. Va al encuentro de otra persona, otra mujer que también vive un momento especial. Y lo hace con prisa, no con desgano. Este gesto sencillo es profundamente eclesial. La iglesia es comunidad en salida, no en encierro. No somos llamados a quedarnos en nuestras seguridades, sino salir al encuentro de los demás, especialmente de los que más necesitan compañía, fe y alegría. María no lleva palabras vacías, lleva a Cristo en su vientre, y aunque todavía nadie lo ve, ya transforma el ambiente. Su presencia escondida hace saltar de alegría al hijo de Isabel y llena a ésta de Espíritu Santo. Así es también la misión de la iglesia, llevar a Cristo, muchas veces en lo escondido, sin espectáculo, sin imposición, pero con una fuerza que toca a los corazones. Cuando una comunidad cristiana vive con fe, esperanza y amor, aunque no tenga recursos, ni prestigio, ni poder, Cristo se hace presente. El saludo de María no es solo una formalidad, es una palabra cargada de fe y de presencia. A veces subestimamos el poder de un saludo, de una palabra amable, de una visita hecha con amor. Pero en este pasaje queda claro que un simple saludo puede ser canal del Espíritu. En la vida de comunidad, en nuestras parroquias, grupos o familias, necesitamos recuperar el valor de los gestos pequeños pero sinceros. A veces no se trata de hacer grandes cosas, sino de saludar con el corazón, escuchar con atención, acompañar con respeto. Eso construye iglesia. Isabel, al escuchar ese saludo, se llena del Espíritu Santo y bendice a María. Y en esa bendición hay algo hermoso. No hay competencia, no hay celos, no hay comparación. Isabel reconoce la grandeza de lo que Dios ha hecho en su prima y la alaba. Esto también es profundamente eclesial. Una comunidad sana es aquella donde nos alegramos de lo que Dios hace en el otro, donde no envidiamos los dones ajenos, sino que los celebramos, donde cada quien ocupa su lugar sin aplastar al otro, sabiendo que todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. María, al recibir esa bendición, no se engrandece, no se pone en primer lugar. Así también la iglesia no está para lucirse, sino para dar gloria a Dios. No está para poner en primer lugar sus estructuras, sino para hacer espacio donde el alma del pueblo pueda cantar su fe. Otro detalle importante es la duración del encuentro. María se queda con Isabel unos 3 meses. No fue una visita rápida. Se quedó, acompañó, estuvo presente en lo cotidiano. Este es otro signo eclesial fuerte. La iglesia no está solo para eventos esporádicos, sino para caminar con las personas, para estar en los momentos largos, en las esperas, en las alegrías y las fatigas. Hoy muchas personas se sienten solas, cargan sus dificultades y nadie que las acompañe. El testimonio de María nos recuerda que la fe se comparte también con la presencia sencilla, con el estar ahí. Este pasaje también nos habla de una iglesia que se gesta en lo femenino. 2 mujeres creyentes, portadoras de vida, escuchando, bendiciendo, sirviendo. No es un detalle menor.
La comunidad cristiana nació a calor de casas como la de Isabel, al ritmo de vientres que creían, de corazones que esperaban. Hoy más que nunca, necesitamos que la Iglesia recupere y valore el rostro femenino de la fe, la sensibilidad, la escucha, la acogida, la ternura activa, y no solo como ayuda, sino como voz y presencia protagónica en la comunidad creyente. También podemos ver en esta escena el inicio de una iglesia misionera. María no predica con palabras, pero su sola presencia lleva a Cristo. Este es un punto clave. La misión no es solo cuestión de hablar, sino de estar, de acompañar, de vivir con coherencia. Cada uno de nosotros, desde donde está, puede ser misionero si lleva en su interior al Señor y si se pone en camino al encuentro del otro. A veces pensamos que para anunciar a Cristo hay que saber mucho o tener un cargo especial, pero el Evangelio nos enseña que la misión nace del amor y del impulso del Espíritu. Si Él vive en nosotros, no podemos quedarnos quietos. Finalmente, este encuentro entre María e Isabel nos invita a redescubrir la dimensión comunitaria de la fe. No estamos llamados a vivir solos nuestro cristianismo. La fe crece cuando se comparte, se fortalece en comunidad, se celebra con otros. En tiempos donde muchas personas viven la fe de forma individual, o se alejan de la comunidad por heridas o desilusiones. Este pasaje nos recuerda que la Iglesia no es un edificio ni una institución fría. Es una red de encuentros. Es una casa donde se escucha, se cree, se sirve, se espera, se canta, y todos tenemos un lugar en ella. Por eso, esta escena es una escuela para todos nosotros. Nos enseña a salir al encuentro, a llevar a Cristo, a bendecir, a compartir la fe, a quedarnos acompañando, a vivir la misión desde lo cotidiano. María no fue una espectadora. Fue parte activa del comienzo de una comunidad creyente. Que nosotros también lo seamos, desde nuestras familias, nuestros barrios, nuestras parroquias, nuestros trabajos. Que nunca olvidemos que la Iglesia nace en el encuentro, y que cada vez que nos acercamos al otro con fe, con alegría y con espíritu, estamos haciendo presente a Dios, como María lo hizo aquel día en casa de Isabel. Oremos. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.